Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión dedicada básicamente al zóster. Junto con Javier Garau hemos dividido la sesión en dos partes. Yo les voy a contar un poco la historia natural del virus varicela zoster, que aunque todos seguro somos conscientes y somos conocedores de que es un mismo virus, hay mucha gente que todavía no sabe que el varicela y el zóster están producidos por el mismo virus con dos formas de presentación clínica distintos. Y ahora nos parece evidente, pero si miren la historia, se tardó 6 años en demostrar virológicamente que era el mismo virus, con lo cual también, evidentemente, al principio la cosa no era así. Yo voy a empezar por la historia natural y presentando al virus, es la parte que yo más me dedico fundamentalmente, y el virus varicela zoster es un virus que pertenece a la gran familia de los herpes. Todo el mundo conocemos los herpes, hay 8 o 9 herpes distintos, y dentro de ellos los clasificamos en función de su comportamiento biológico, y ven que el varicela está en la parte final de este género, que se llama varicelovirus, y que, como ven, comparte cierta similitud que luego veremos con los componentes del género simplex virus, que son el herpes simple 1 y el herpes 2. Son parecidos, pero no llegan a ser evidentemente idénticos en cuanto al comportamiento biológico ni a la patología que producen. Bien, este es el virus. Siempre las imágenes son muy bonitas, y los virus cuanto más bonitos, más peligrosos son muchas veces. Bien, es un virus, lo defino un poquito para que tengan también conocimiento, es un virus que tiene fundamentalmente lo que se llama el cápside, que es lo que protege al genoma de forma icosaédrica. Es un icosaedro casi perfecto, es de los virus. ¿Se me hacen así o no? Es de los virus que tiene esa estructura icosaédrica que protege al genoma. Por fuera tiene esa estructura, que es una estructura que protege al cápside, que se llama tegumento matriz. Y lo más importante es esa parte externa, ¿no? La parte externa del virus es una envoltura de naturaleza lipídica que la adquiere de la membrana nuclear, porque todos los herpes se replican en el núcleo de las células que infectan, los virus de genoma ADN, y lo más importante de esas espículas es que son las que sobresalen y son las que van a interaccionar directamente con la célula que van a infectar. Si lo hacemos, aunque todo hay que hacerlo con la similitud del coronavirus, la famosa proteína S o spike, que es la que se une al receptor celular, pues esas glicoproteínas de la superficie también, cada una de ellas tiene una función, y entre ellas, por ejemplo, la glicoproteína E es la que se une al receptor celular. Pero no solamente es importante porque se une al receptor y selecciona qué células va a infectar, sino porque además es la proteína de mayor inmunogenicidad, es decir, aquella que el sistema inmunológico la reconoce con más intensidad, pero lo que quiere es bloquear la capacidad del virus para infectar las células. Y esto evidentemente lo hemos elegido, esa glicoproteína la hemos elegido para elaborar posteriormente una vacuna subunidades, porque sabemos que es la proteína que da una mayor respuesta inmune. Bien, el genoma es un genoma, simplemente para diferenciar de otros virus, un genoma de ADN de unos 125.000 pares de bases. Simplemente quiero transmitir la idea que ser un genoma de doble cadena de ADN es un virus muy estable, es decir, no es como el coronavirus, el HIV, la gripe, con esa capacidad, esa tendencia a mutar y a cambiar de forma continuada. Es un virus muy estable, prácticamente no cambia, no muta. ¿Y por qué? Porque lleva en el ser humano en su interior desde hace miles de siglos. Ya se adaptó fundamentalmente a la especie humana y por lo tanto ya no necesita mutar más, porque sigue teniendo esa capacidad de transmisión entre personas y por lo tanto es un virus muy estable. Eso es muy importante a la hora de elaborar una vacuna, saber que esa vacuna va a tener un largo recorrido, porque no va a estar cambiando cada cierto tiempo el componente, como pasa por ejemplo en el caso de la gripe. Bien, debido a esas características prácticamente de identidad genética, como ven, solamente hay un genotipo y que se agrupa la mayoría de ellos, y todos son muy parecidos, y aquí tenemos la agrupación de todos los virus del varicela zoster que se han utilizado para elaborar vacunas, ¿no? No sé si les suena el Varivax, el Variblix o la famosa cepa OCA, que es la cepa con la que se constituyó la vacuna de la varicela y todavía se utiliza la vacuna de la varicela de los niños. Y se utilizó inicialmente la vacuna de los mayores, pero luego se ha eliminado. Bien, esta es la forma en que se replica el genoma. Ya sé que puede ser un poco duro, pero intentaré explicar muy sencillo, porque si no sabemos cómo el virus se replica, no sabremos de qué forma luego el virus es capaz de mantenerse latentemente en las neuronas que infectan. La replicación de todos los herpes virus se hace de la siguiente manera. Ese genoma que tiene 3 partes. Una parte inicial pequeñita que se llama alfa, o genes precoces,
una parte beta y una parte gamma. Vale. ¿Qué ocurre? Cuando el virus empieza a replicarse, lo que hace fundamentalmente es sintetizar las 3, 4, 5 proteínas derivadas de esta parte, y estas proteínas la única función que tienen es ir a abrir la posibilidad de que empiecen a replicarse los genes de esta parte y unos cuantos genes de la final a que siga este. Es decir, que si nosotros bloqueamos estos genes, el virus no se replica. Es decir, es una replicación secuencial o en cascada que depende de los primeros genes, los segundos y los terceros. Esto ya veremos al final, que es muy importante a la hora de, evidentemente, del virus autobloquearse y permanecer latentemente sin que tenga esa tendencia a replicarse a través de estímulos externos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo el virus entra en la célula. Ya he dicho que va al núcleo, se circulariza y da lugar a las diferentes proteínas, se forma el cápside, coge esa envoltura de la membrana nuclear y finalmente pues sale al exterior. Voy a cambiar de mano. Sale al exterior y da lugar a nuevas partículas. Bien, en la historia natural, ¿dónde empieza? Empieza en la varicela. La varicela, todos conocemos qué es la varicela. Es una enfermedad infecciosa, aguda, epidémica, que básicamente se transmite a través de la respiración o la vía aérea, y especialmente los niños son contagiosos 2 días antes y 2 días, la máxima contagiosidad está en 2 días antes y 2 días después de que aparezca el exantema. Por lo tanto, cuando ese niño va a tener varicela, ya ha contagiado al resto, de ahí que de grandes brotes epidémicos. A partir de esa primera infección de la orofaringe, el virus va a los ganglios linfáticos, en donde da una primera viremia, se disemina por la sangre, y va a otros órganos de mayor consistencia, como son el hígado, el bazo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí da una segunda viremia. Esta segunda viremia es la que va a determinar la aparición de esas lesiones en la superficie de la piel de los niños, porque el virus se distribuye por todo el organismo, afecta a las capas subepiteliales de las células, va infectándolas hasta que llega a la superficie y da lugar a esas típicas lesiones de la varicela, vesiculares, que todos conocemos, que se llaman en cielo estrellado, porque hay simultáneamente vesículas, costras, etcétera, etcétera. Esta es la forma de presentarse, por tanto es una infección diseminada, que se distribuye por todo el organismo, y esto va a determinar posteriormente la aparición de los procesos de reactivación y latencia. Bien, esta es la imagen de cómo son las lesiones. Todos hemos tenido, por la edad que tenemos tenido niños con varicela y sabemos lo que es la varicela, y aquí la demostración de que dentro de esas partículas, de esas vesículas, está el virus. Yo creo que eso no funciona, ¿no? Sí, sí. Y aquí tenemos un caso extremo de varicela. Ya no se ven cosas de esta magnitud, sí se veían, yo todavía los he visto en Sondureta, pero ahora, desde que el año 2016 se ha empezado a vacunar a la población infantil en Baleares, pues los casos de varicela han ido disminuyendo de una forma muy drástica. Bien, ¿qué pasa? Una vez el niño ha tenido la varicela, esta varicela generalmente se cura, el sistema inmunológico es capaz de controlar el virus, lo elimina y desaparece, está estupendo, no hay fiebre, desaparece el exantema, pero el virus no desaparece del organismo. A diferencia, por ejemplo, del sarampión, uno tiene el sarampión y tiene también el exantema, y una vez se cura, el virus no desaparece completamente del ser humano. En el caso del virus de la varicela zoster, pero no solo él, sino todos los herpes, todos los virus de la familia herpes tienen la característica que después de la primera infección van a quedar para siempre, de forma latente, en algún territorio corporal. Ahí tenéis que recordar que muchas veces tenemos recidivas de herpes simple a nivel labial o a nivel genital, o se reactiva el citomegalovirus o el Epstein-Barr. Pues el virus varicela hace como el resto, y fundamentalmente, ¿dónde va a quedar de forma latente? Pues lo tenemos aquí. El virus sería la varicela inicial, las células epiteliales de la superficie que dan lugar a este exantema, las infecta, produce vesículas, más partículas, pero además de infectar a las células de la capa superficial de la piel, también infecta las terminaciones nerviosas de los nervios que están inervando subepitelialmente esta zona. Y el virus es transportado, como ven, de forma retrógrada, es decir, hacia atrás. Normalmente las catecolaminas van desde la parte más interna hacia el exterior, y sin embargo es transportado de forma retrógrada a lo largo hasta ir a infectar el núcleo de las neuronas de los ganglios dorsales. Como el virus ha hecho una diseminación hemática por todo el organismo, es capaz
de infectar y permanecer de forma latente en cualquier neurona de cualquier zona de los ganglios dorsales que tenemos repartidos por el cuerpo. De ahí que, a diferencia de la varicela, que en general es una infección diseminada, podemos encontrar un zóster, que sería la manifestación de la reactivación del virus varicela, básicamente en cualquier territorio corporal, pero aislado. Ya sabéis que la diferencia sería varicela, una enfermedad diseminada, el virus herpes zóster es una agrupación de lesiones generalmente siguiendo el dermatoma del nervio que está inervado. En ese paso de la infección a la latencia, sobre todo en la varicela, el sistema inmunológico del niño tiene capacidad para bloquear el paso. Uno puede decir, bueno, si sigue para arriba, ¿por qué no llega al sistema nervioso central? Porque el sistema inmunológico del niño, que es muy eficaz todavía, es capaz de bloquear este proceso de forma que prácticamente son muy raras las complicaciones del sistema central en el caso de la varicela, cosa que no es así en el caso del zóster, en los cuales tenemos muchos pacientes con encefalitis post-zóster asociados básicamente a la reactivación. Bien, ¿cómo ocurre este fenómeno? Pues en este caso entraría en la neurona, el virus entra en el núcleo y ahí se permanece y no se mueve. ¿Y por qué no se replica y por qué no se activa? Fundamentalmente porque él mismo se autocontrola. Es decir, el proceso de latencia lo ha diseñado evolutivamente el virus porque lo que quiere es permanecer en ese huésped el máximo tiempo posible. Como casi el 99% de la población tiene el mismo virus, tampoco necesita acabar con este huésped para pasar a otro. ¿Y cómo hace este proceso? Pues si recordamos esta secuenciación, el propio virus codifica esa proteína de estas que están aquí, y esa proteína lo que hace es bloquear la activación de estos genes. Por tanto, al bloquearlos, ¿qué ocurre? No se produce la activación de los siguientes y por tanto el virus no se replica. Y de esta forma se mantiene de forma latente, activo, porque el genoma si lo cogemos y lo ponemos en una célula en cultivo es capaz de replicarse. Sin embargo, aquí lo que hace básicamente es permanecer. De esta forma no activa esos genes y al no activarlos no se replica y ahí se mantiene. Sin embargo, ¿qué pasa? Eso se mantiene a lo largo del tiempo. No todo el mundo va a tener un zóster. Va a depender de muchos factores. Hay personas que jamás han tenido un zóster en su vida y otras personas que tienen varios zóster. Todavía no sabemos con exactitud cuáles son los factores que determinan la desactivación de esta proteína que se llama LAT, que es Latent Transcript, es igual, que determinan fundamentalmente que al desactivarla, de nuevo se activa el proceso y se reactive. Todo el mundo sabe que en el caso del herpes simple, las reactivaciones que uno tiene, labiales o faciales, las tiene asociadas a ciertos factores, a la exposición al sol, al estrés, a los procesos hormonales. Pues en el zóster pasa lo mismo. Probablemente los estados de estrés que afectan al sistema inmunológico, o los estados de cambio hormonales, o los cambios fisiológicos, son favorecedores de esa reactivación. Pero en concreto no sabemos exactamente a través cuál es el mediador, que probablemente sea de tipo linfocitario, o sea, una citoquina, que verdaderamente es el que tiene la actividad real para bloquear, para desbloquear, porque si conociéramos exactamente cómo es, intentaríamos evitar que realmente se produjera este fenómeno, también sería una forma de evitar la reactivación. Por tanto, tenemos ahí un genoma que está bloqueado, autobloqueado, y que se reactivará en el momento en que diferentes factores fisiológicos, especialmente la inmunidad celular es fundamental en el mantenimiento de ese estado de latencia, disminuyen con el paso del tiempo por fenómenos de inmunosupresión, básicamente a través de enfermedades o tratamientos. Bien, esos son los experimentos que demuestran la importancia de este LAT, en el cual, y aquí ven cómo realmente el virus de la periferia se transporta y permanece básicamente en el núcleo en esta forma. Por lo tanto, resumiendo, la historia natural sería esta. La historia empieza en la varicela de la infancia. Después de esa infección primaria, el virus permanece en el núcleo de los ganglios dorsales sensoriales, se permanece latente durante mucho tiempo y a partir de diversos factores, repito, fisiológicos, inmunológicos básicamente, el virus se reactiva, es transportado de nuevo, en este caso de forma anterógrada hacia la superficie y da básicamente la reactivación que constituye el zóster. El zóster es, por tanto, la manifestación clínica de la reactivación del estado de latencia. El virus infecta a las células en el proceso de zóster, va ascendiendo hacia las capas superiores y da lugar a las lesiones típicas del zóster, que como bien saben se diferencian de las de la varicela porque en general aparecen siguiendo lo que se llama el dermatoma o siguiendo la trayectoria del nervio que está infectado latentemente y que alcanza la superficie. Por tanto, en general se distribuyen agrupadas en una serie de racimos o en territorios
Puede aparecer en cualquier territorio corporal, pero luego el doctor Garau nos dirá básicamente dónde son los territorios de mayor frecuencia. Evidentemente es el tórax, ¿no? Pero nosotros hemos visto zóster en un dedo del pie, un zóster en un codo, es decir, en cualquier territorio, porque el virus, como se ha diseminado, puede quedar acantonado en cualquier territorio, y eso hace que el zóster muchas veces no sepas por dónde va a aparecer, teniendo esa capacidad, mientras que el herpes simple solo se reactiva de cuello para arriba, y el herpes simple 1 y el herpes simple 2 solo se reactiva en la zona genital. Eso sería un zóster ya en personas con procesos neoplásticos muy avanzados, de gravedad que necesita, evidentemente, esto es una mala señal evolutiva del estado inmunológico del paciente. Bien, simplemente esa parte quiero acabar para que recuerden un poquito la diferencia entre el herpes simple 1-2 y el varicela. El herpes se transmite por contacto directo, por las secreciones, el beso, las secreciones genitales. El varicela zóster lo hace por vía aérea, de ahí las epidemias de varicela que había entre los colegios. La primera infección es local en el herpes, es decir, a nivel de una gingiostomatitis o una herpes genital. La infección es diseminada, esa manifestación de exantema generalizado. La afectación es extrasomática, la reactivación es local, os he dicho, sin embargo, en el zóster es agrupaciones siguiendo la trayectoria del dermatoma que está infectado latentemente. Y otra característica que diferencia la varicela o las reactivaciones del herpes simple, que en general todos hemos tenido herpes reactivados y el herpes simple no da dolor. Da unas lesiones molestas, pero no es generalmente doloroso. Una de las características más importantes y más que afectan la calidad de vida de las personas que tienen, personas mayores o personas con problemas que tienen una reactivación del zóster, es que da dolor. Es lo que se llama la neuralgia posherpética. El tratamiento de neuralgia posherpética puede ser complicado, difícil y a veces de forma crónica hay que tratar. ¿Y eso a qué se debe? Que a diferencia del herpes, cuando el varicela zóster empieza a reactivarse en ese núcleo de esa neurona, la acaba destruyendo. Y ese efecto lítico que destruye neuronas se traduce en una liberación de citoquinas que dan ese dolor tremendo siguiendo el dermatoma y afectando. Por tanto, una lesión cutánea parecido al herpes, pero que tiene dolor, hay que pensar que básicamente puede ser un zóster. Bien, acabo ya esa parte primera. Evidentemente, cuando uno tiene varicela, el sistema inmunológico es el responsable de enfrentarse al virus y ya han dicho que las principales respuestas son contra esas glicoproteínas de superficie, que son las más expuestas. Hay respuesta de linfocitos B, IgG, IgA y linfocitos T. Bien, había una teoría hace años que decía que la inmunidad que tenemos todos frente al virus de la varicela, que bueno, tuvimos la varicela a los 5 años, y va disminuyendo con el paso del tiempo, y que por lo tanto la exposición continuada o de vez en cuando al virus de la varicela de otros niños reforzaba esa respuesta inmunológica, y eso es cierto, es lo que se llama el booster exógeno, es decir, cuanto más te expones al virus de la varicela, teóricamente tu sistema inmunológico se refuerza. Pero esa teoría no ha quedado demostrada y hoy en día no está aceptada porque, luego supongo que se nos dirá, la mayor parte de los casos de varicela, de zóster, se dan en mujeres. Las mujeres son las, en teoría, tienen más contactos con los niños y por lo tanto deberían estar más expuestas a la varicela y por lo tanto tener una mayor inmunidad que les protegiera el zóster. Y no es así, sino que es más frecuente en ellas. Pero básicamente lo que sí se ha visto es que tiene que haber algo que mantenga esa inmunidad de respuesta, sobre todo de inmunidad celular, para que no tengamos un zóster de una forma continuada. Y esto hoy en día sabemos que es básicamente lo que se llaman los boosters o los refuerzos internos, es decir, las reactivaciones llamadas abortivas o sin que tengan una manifestación en forma de lesiones cutáneas. Bien, eso sería cuando uno tiene varicela, esa primera viremia no tiene importancia. La segunda es la que ya determina la aparición de los linfocitos CD4 y los linfocitos C, y ver aquí los anticuerpos. Los anticuerpos son útiles, pero los anticuerpos en general no son un buen marcador de la inmunidad. La inmunidad que verdaderamente mantiene el virus latente sin modificarse es la inmunidad tipo celular. Los linfocitos, preferentemente los C citotóxicos, la natural killer. Por tanto, el objetivo nuestro en las personas es intentar incrementar esa inmunidad celular a través de una vacuna que desarrolle fundamentalmente esa respuesta en inmunidad celular. Eso es lo que os decía, cómo funciona el sistema. Uno pasa la varicela, tiene esa inmunidad celular, esos son los niveles de celular
medida de inmunidad que van disminuyendo con los años, y había dos teorías: la teoría de que la exposición externa a casos de varicela mantenían ese nivel más o menos estable, y hoy en día se ha visto que básicamente con la disminución de los casos de varicela, cuando se empezó a vacunar de varicela, se planteaban los epidemiólogos, que siempre son bastante alarmistas, que la desaparición de la varicela en los niños determinaría una gran epidemia de zóster. Evidentemente no ha sido así, y en Baleares, en esos 6 años que llevamos vacunando de la varicela, el número de casos de zóster prácticamente es el mismo, lo cual demuestra que esa exposición externa no parece que sea el principal factor que determina la inmunidad. Y se hablaban otros autores de lo que se llama los refuerzos endógenos. Uno puede tener un cierto estado de estrés, un cierto estado de inmunosupresión o inmunoalteración temporal que determina pequeñas reactivaciones a nivel de los ganglios que, sin embargo, no determinan un proceso de afectación neurológica ni una afectación dermatológica, porque el sistema inmune es capaz de controlarlo. Entonces, esas reactivaciones que se llaman abortivas parece son los que siguen manteniendo esa inmunidad con el paso de los años, pero efectivamente a medida que van pasando los años, esos fenómenos inmunológicos van perdiendo la capacidad, y llega un momento que cuando nos acercamos por encima de los 60-70 años, pues el sistema inmunológico ya no tiene esa capacidad de respuesta. Todos queremos vivir 100, 200 años o 120 años, pero yo siempre digo que el sistema inmunológico no está preparado para la vida más allá a edades de 100 años, porque debemos reforzarlo de forma continua, y cada vez más hay que reforzar el sistema inmunológico de las personas mayores, porque este fenómeno de pérdida de respuesta inmune, que se llama genéricamente senescencia, hace que realmente tengamos que volver a vacunar. Y estamos vacunando ahora a las personas mayores otra vez del neumococo, estamos vacunando del zóster, los tenemos que vacunar de otras enfermedades que parecen enfermedades de niños, pero es que la inmunidad básicamente va perdiendo tiempo con el paso de los años. Por tanto, sí está claro y evidente que con el paso de los años, y coincide con la aparición de los incrementos de las tasas o de los casos de zóster en la población, se debe a esa disminución linfocitaria B. Por tanto, cuando nosotros vemos una persona de 70 años, los anticuerpos antivaricela zóster no nos dan una indicación real de su posible falta de respuesta a la inmunidad. Por tanto, cuando planteamos vacunar a una persona, no le hacemos un título de anticuerpos, deberíamos hacer la inmunidad celular, pero como no se hace habitualmente en el laboratorio, hay que vacunar a todas las personas independientemente del título de anticuerpos que tengan, porque no reflejan la realidad. La realidad es la inmunidad celular que en este momento tenemos. Y ya acabo con la siguiente: si aceptamos que fundamentalmente la inmunidad celular es la responsable de controlar al virus y de evitar que se reactive, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reforzar como sea esa inmunidad celular a través de lo que podemos tener desde el punto de vista biológico, es decir, administrando una vacuna frente al herpes zóster con una proteína que sepamos que, además de inmunidad humoral, lo que preferentemente determina es un incremento de la inmunidad celular, para que de esta forma, evidentemente, esa nueva inmunidad celular determine o evite esa reactivación del virus, evite el zóster, reduciendo la incidencia, y en el caso de que se replique lo haga a bajo nivel, a baja carga, y especialmente tenga menos gravedad, tenga menos morbilidad, menos mortalidad, y sobre todo tenga una menor incidencia de la neuralgia posherpética. Por lo tanto, evidentemente lo que queremos con esta vacuna es volver a unos niveles de inmunidad celular suficientemente óptimos para que evitemos esa reactivación del virus y, por tanto, desarrollen el herpes zóster en esa población. Por mi parte, nada más. El doctor Garau nos contará la segunda parte. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a continuar con el desarrollo del tema que hoy nos ocupa. No es difícil en absoluto seguir el camino abierto por el doctor Reina, que nos ha explicado muy bien una serie de conceptos básicos que nos permiten, como clínicos, entender muy bien lo que pasa la mayoría de las veces en las personas que desarrollan un herpes zóster. De hecho, me interesa señalar que en los últimos 10 años el progreso en cuanto al conocimiento de lo que es la infección, la reactivación de la infección del varicela zóster ha tenido un extraordinario ímpetu, sobre todo por la llegada de la biología molecular diagnóstica, que nos ha permitido, desde el punto de vista clínico, aplicar muchas de las cosas que ya ha comentado el doctor Reina, y que nos permiten hoy claramente entender cosas que hace sencillamente unos pocos años no entendíamos respecto a la biología del virus. Esta
diapositiva tiene como misión recordarnos a todos varias cosas. En primer lugar, el zóster sin duda está ligada a la edad, pero nadie se escapa. Esto es una niña de 9 años con un herpes oftálmico del que hablaré un poco más tarde. Y también nos recuerda claramente que la biología de la infección es una de las cosas que ya he avanzado. Hoy día la entendemos mucho mejor que antes y podemos explicar por qué los niños, o algunos de ellos, tienen zóster y no hay que esperar 50 años a una inmunosenescencia o una inmunoparálisis o a una inmunosupresión para que se presente. La sesión de hoy se justifica fácilmente entendiendo que estamos hablando de un proceso de una prevalencia extraordinaria. Y por tanto la importancia médica del mismo no se nos debe escapar, puesto que es un tema que interesa no solo a neurólogos, dermatólogos, microbiólogos y clínicos, internistas, sino a muchos otros, porque de una forma directa o indirecta se ven involucrados en un paciente que lo que tiene al final es un zóster que a veces no es fácil de diagnosticar. La prevalencia es tan grande que la frase, el titular que podríamos sacar es que si llegamos a 85 años, la mitad de nosotros habremos tenido un zóster. Por tanto, realmente no solo va ligado a la edad, sino que la prevalencia es extraordinariamente elevada, ¿no? Recordar, ya lo ha dicho el doctor Reina, pero lo voy a repetir varias veces para que lo entendamos muy bien, lo que asistimos ahora es a la reactivación de un virus que latente estará y nos acompañará de por vida, y depende en dónde se reactive tendremos el zóster zona siguiendo el dermatoma correspondiente, y que nos explica muy bien, entre otras cosas, lo que pasó hace un año, 20 o 40, cuando hubo la segunda diseminación virémica. Y es que se siembran ganglios. Los ganglios son acúmulos de neuronas que siguen al neuroeje en paralelo desde el cerebro hasta el sacro. Estas acumulaciones neuronales es lo que llamamos ganglios, que son ganglios sensitivos, pero también ganglios del sistema autónomo, de tal forma que los ganglios del sistema simpático y los que equivalen al parasimpático también se infectan. Y eso tiene importancia clínica, como luego veremos, ¿no? Es interesante saber que la mayoría de nosotros vamos a tener, o bien porque hemos sido vacunados, no nosotros, pero sí nuestros hijos y nietos, vamos a tener varicela. Por tanto, tenemos que la población general se va a infectar toda o casi toda, por definición, o bien por el virus vacunal o por el virus salvaje, y que por tanto todos vamos a estar teóricamente expuestos, vamos a ser todos candidatos a desarrollar un zóster a lo largo de la vida. Para tener una idea de la importancia médica y económica que tiene el problema, quizás tenga interés saber que la estimación de la estimación según el Instituto Nacional de Estadística es que en el 2030 en la población española el 30% tendrán más de 65 años. Estamos hablando de 14 o 15 millones de personas que teóricamente son personas vulnerables a desarrollar un zóster. La vacunación, como ya se ha dicho, ha disminuido dramáticamente la varicela. De hecho, prácticamente no hay varicela en aquellos países donde se ha incluido en el calendario de vacunación la vacuna que se hace 2 veces de varicela zoster, que de hecho es un derivado OCA de un virus varicela, y que esto tiene también una cierta importancia hasta histórica, por lo que ahora comentaré, ¿no? Se dice, se han hecho estudios múltiples en todos los países en donde se quiere tener una cifra para transmitir hasta qué punto la enfermedad es importante, de incidencia, esto es, de casos nuevos que cada año se presentan en una comunidad dada en el tiempo, en un año, ¿no? Y que variará en diferentes partes del planeta por razones que ya son fácilmente ahora comprensibles. La vacunación no es masiva ni completa en todas partes, y cuando lo es, en unos han empezado más tarde que otros, y según en qué país
hay una circulación todavía importante de virus varicela salvaje comparado con el virus de la vacuna, ¿no? Tiene interés que en Navarra se ha hecho un estudio muy bien hecho en donde se ha ido a una vacunación universal. Toda la población infantil prácticamente entera ha sido vacunada con la nueva vacuna de la varicela, no del zóster, que hablaremos más tarde, y que ofrece una protección también, como repetidamente nos ha indicado el doctor Reina, muy buena, a buenísima. De hecho, la caída es extraordinaria. Hemos pasado de miles de casos quizá a lo que no llega ni a 100 casos en una autonomía en donde se han hecho muy bien los números y se ha controlado muy bien esta población. Tiene interés que se ha seguido en el tiempo la evolución de la población vacunada y se ha demostrado una reducción de más del 58%, o sea, casi el 60% de la incidencia de zóster en los menores de 15 años, comparado con controles históricos, obviamente, ¿no? Estas cohortes que han sido vacunadas frente a la varicela. No se observa un incremento significativo de la incidencia en la infección, en la reactivación, o sea, en el herpes zóster en el adulto. Esto no es que no sea verdad, pero si lo miramos desde un punto de vista global, la incidencia en términos absolutos de zóster sigue aumentando. Ahí tenemos exactamente lo que ha pasado en nuestro país en el quinquenio que va del 2014 al 2018. Estos son los datos últimos disponibles e indican cómo la incidencia del herpes zóster por grupo de edad y sexo han ido aumentando claramente en el tiempo. Esto es por grupos de edad y esto es la incidencia por 100.000 habitantes. Como ya se ha dicho, y esto es interesante porque es un fenómeno documentado en todas partes, la incidencia del zóster es siempre más elevada en las mujeres que en los hombres. La gris es el compósito, es el total, y ahí se ve muy bien, y la diferencial no es despreciable. Y eso es una constante que se mantiene, ¿no? Esto que he mostrado antes es la incidencia de zóster globalmente considerada. Esto es la incidencia del ingreso que estos casos de zóster motivan en el hospital. El zóster en una persona inmunocompetente, por terrible que pueda ser la enfermedad en cuanto a morbilidad, la mortalidad es baja. Aún así, hay un montón de ingresos hospitalarios por complicaciones del zóster. Y estas complicaciones han aumentado en el tiempo claramente cuando no eran apenas menos de 30 y ahora prácticamente se han doblado en el año 2018. Por lo tanto, no hay duda de que el zóster en números globales aumenta, no solo en nuestro país, sino en todo Occidente. ¿Por qué unas personas desarrollamos zóster y otras no? Saber cuáles son los riesgos que hacen que seamos más vulnerables a desarrollar un zóster tiene una gran importancia clínica porque, entre otras cosas, nos permite clasificar a la población y saber cuáles son aquellas personas, cuáles de nosotros van a tener con mayor probabilidad un zóster. Recuerden que la mitad de todos nosotros a los 85 años, si llegamos a los mismos, habremos tenido o tenemos zóster. Entonces, la población general es alrededor de 5 por 1000 por año, o si quieren por 500 por 100.000 personas año. En la población de más de 65 años este número aumenta considerablemente, es alrededor de 8 en este momento, demostrando una vez más la importancia que tiene la edad como factor predisponente al zóster. Como bien ha indicado el doctor Reina, la inmunosenescencia, el proceso de parálisis progresiva, por así decir, de nuestro sistema inmune, va ligado indisolublemente a la edad, y eso explica por sí solo este aumento claramente ligado a la misma. Por otra parte, hay unas poblaciones, tengan la edad que tengan, que están sin duda a mayor riesgo de sufrir un zóster. Y cuanta más inmunosupresión, y es lógico, cuanto más afectado esté el sistema inmune, habrá fenómenos de escape que ya se nos han explicado, y esto hará que se reactive el virus con mucha mayor frecuencia y que nuestro sistema inmunitario, sobre todo el citomediano, no sea capaz de controlar la infección desarrollándose un zóster, ¿no? El grupo con mayor
con mayor riesgo es sin duda aquellos sometidos al trasplante de médula autólogo, en donde, fíjense los números, de 8, de 7 y pico, pasa a 160 por 1000 personas al año. O sea, el aumento es extraordinario. En el caso de los trasplantados por órgano sólido, también el aumento es muy considerable. Es 4 a 5 veces superior a la población estándar global de control de 65 años. Las personas con VIH también están sometidos a un aumento 5 veces superior del riesgo de sufrir zóster. Determinados tratamientos muy actuales hoy, como son los inhibidores del Janus quinasa, también, no solo también, sino que es un grupo que específicamente vemos que estamos atacando a una parte del sistema inmune de las células T que es muy importante en la defensa de la reactivación del virus, y esto hace que estas cifras sean de 110 o más, porque esto es un hallazgo relativamente reciente y que, por cierto, ha abierto una avenida de investigación para saber por qué, si nosotros inhibimos exactamente el Janus quinasa, tenemos una extraordinaria predisposición a desarrollar un zóster. Las hemopatías malignas 31 por 1000 y los tumores sólidos en general pues también alrededor lo mismo. Es 30 casos por 1000 y en el fondo 4 a 5 veces superiores a los de la población control. Pero no solo estos grandes grupos de enfermedades que afectan de una forma obvia al sistema inmune. Sabemos que hay una serie de comorbilidades que aumentan claramente también la predisposición a sufrir un zóster. Y aquí, y dependiendo del impacto que causan, cuanto más separados de la línea del número 1 están, más favorecen la aparición del zóster, más importantes son como factores de riesgo, y tenemos debajo arriba antecedentes familiares, que es un dato reciente e importante. En segundo lugar, el trauma desencadena una reacción de estrés y probablemente a nivel local de descarga citoquímica que explica de alguna forma el que se doble la incidencia del zóster debido a ello. Y luego, enfermedades extraordinariamente frecuentes y que se dan sobre todo a partir de una cierta edad. Y aquí, si se quiere, un fenómeno de sinergia, porque tanto el EPOC, que para los que no lo sepan es una enfermedad obstructiva crónica pulmonar progresiva por el tabaco fundamentalmente, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular crónica, la enfermedad renal crónica, la diabetes y asma, y hasta la depresión es 1 o 2 respecto a 1, se cree que también facilita el desencadenamiento de un zóster. Quizá es importante recordar que todas estas comorbilidades se dan con mayor frecuencia o de alguna forma su desarrollo va ligado a la edad, con lo cual no es de extrañar que haya una cierta sinergia que explique la extraordinaria prevalencia del zóster a medida que envejecemos. Nosotros como clínicos distinguimos unas 3 fases muy clásicas, a veces se confunden y no son tan fáciles y siguen de una forma tan lineal el esquema, pero siempre hay, si se historia con cuidado a la persona que tiene un zóster, hay una fase preeruptiva en donde la persona no se encuentra bien, tiene un cierto grado de mialgia, quizá un poco de cefalea, febrícula y dolor. Dolor en un área que no entendemos bien, esto lo vemos en urgencias todos los días. Llega una persona de 70 años que tiene un dolor abdominal no bien filiado y que hace 2 o 3 días que no lo tiene, que no lo tenía y que va ligado a que no se siente bien, aunque los síntomas a veces son poco expresivos y poco importantes. Y lo que estamos delante es de una persona que tiene dolor abdominal, que no sabemos por qué lo tiene y que nunca o casi nunca, por definición, pensamos es zóster. Esta persona inmediatamente entra en el circuito de estudio de urgencias, se le hace una analítica completa para la situación, se hacen pruebas de imagen, sea un eco, sea un TAC abdominal, etc. No se encuentra nada, el paciente se le envía a casa con analgesia y el paciente 1, 2 o 3 o 4 días después desarrolla, allí donde tenía dolor, una erupción cutánea.
Esto con el dolor nos basta casi por teléfono para saber que la persona tiene un herpes zóster. Tendremos que documentar cuando llegue que realmente lo que tiene son vesículas pústulas en diferentes estadios de evolución en un dermatoma determinado. Esto es el 90% de las veces y nos permite establecer el diagnóstico con toda seguridad. Si hubiera dudas, por lo que fuere, acudiremos al virólogo para que, haciendo una pequeña escarificación en una de estas lesiones, él nos determine por PCR exactamente si es el virus varicela zoster, porque, simplificando un poco, lesiones parecidas, sobre todo periorales o genitales, van a ser por herpes simple, que es un primo hermano, como es otro alfa. Es un alfa herpes virus, que es muy cercano, pero es muy diferente, por otra parte, en su biología, ¿no? Comienza el periodo eruptivo. Este periodo eruptivo típicamente tiene una distribución anatómica en cuanto a frecuencia, que luego veremos con más detalle, pero es fundamentalmente, sobre todo, a nivel torácico, cuando la aparición es más frecuente. Le sigue el cuello y luego viene la cabeza. Recuerden que cuando hablamos de ganglios sensitivos, donde anidan estas neuronas que siguen al neuroeje y es donde está el virus, esto incluye todos los nervios del cráneo y por tanto allí también vamos a ver este fenómeno de reactivación y que produce precisamente los cuadros de zóster más complicados y más peligrosos para el huésped, ¿no? Y finalmente, vean ustedes que el dolor forma parte casi indisoluble de lo que es un zóster. Y de hecho es uno de los rasgos clínicos clásicos para distinguirlo, la erupción cutánea de otros procesos, ¿no? Pasados unas semanas, cuando se asiste al proceso de curación progresiva de las lesiones dermatológicas hasta ser perfectamente costras y dejar de ser, por cierto, infeccioso, aparece la tercera fase, que no ocurre en todo el mundo, sin duda, pero sí en un 20% alrededor de personas que van a continuar con el dolor que tenían, que cambia un poco en su calidad y en su expresión y que puede durar semanas, meses o años. Y que es una de las razones por las cuales estamos muy interesados en poder prevenir esta infección, porque es la complicación más frecuente y a veces es una complicación, como ahora veremos, realmente grave. Para explicarles un poco con detalle a aquellos que no tengan conocimiento anatómico previo claro, esto es el neuroeje, esto es el cerebro, esto es el tronco cerebral, que se va a continuar aquí, como ustedes ven, con la médula espinal. Van saliendo nervios, aquí estos son en la zona cervical, en la zona torácica, en la zona lumbar, en la zona sacral. Todos estos nervios que salen de la médula espinal, esto es un corte de la misma. Todos estos nervios tienen un ganglio sensitivo y aunque aquí no está demostrado en la figura, tienen un ganglio simpático, por ejemplo, aquí, que también está conectado y que también puede estar infectado por el virus. A nivel cerebral, los nervios que salen de aquí, que son unos nervios craneales, son 12 pares muy específicos, cada uno de ellos tiene uno o dos ganglios sensitivos que explican, sin duda, el por qué el zóster también es frecuente a nivel cefálico. Por tanto, entrando ya en la descripción específica de cuáles son aquellos nervios que se afectan y que darán lugar en su expresión clínica a un zóster en la zona inervada por los mismos, tenemos, como ya se ha dicho, en primer lugar, los torácicos, los que aparecen en el tórax y que son más de la mitad de los casos. Esto es un compositum de miles de casos y que realmente reflejan bien la realidad desde el punto de vista de su frecuencia. En cabeza y cuello, como se ha dicho, un tercio de todos los casos se presentan allí, la región lumbar mucho menos y en la sacral la que menos, un 5%. En la parte craneal, la que corresponde a cabeza, hay otro serie, aparte del trigémino, del quinto par, como ahora veremos, de hecho, multitud de otros pares se pueden infectar más ocasionalmente. Hasta ahora todo lo que les he definido es, como ocurre con frecuencia en la biología, es la presentación más usual, pero de cada vez, ahora que tenemos técnicas de documentación de la presencia del virus muy precisas, sabemos que hay otras manifestaciones atípicas que antes no entendíamos y que hoy sabemos que son debidas al virus.
En cualquier caso, voy a repasar sucintamente estos ejemplos que son los importantes. Esto es el virus, esto es el zóster torácico característico más importante y más frecuente. En este caso, el que está afectado es el dermatoma que corresponde al nervio torácico, dorsal, 4. Y que, como pueden ver, son acúmulos muy característicos. Esto está en fase ya eruptiva clara, probablemente la persona lleva 5 o 6 días de evolución. Esto es otro ejemplo de otro zóster de la zona del tórax. En este caso es realmente cervical, por tanto, aunque aparezca aquí y aquí, esto viene de una raíz de un nervio que realmente viene de un nervio cervical. Y lo importante aquí es que ocasionalmente el zóster, que lo que causa siempre afectación sensitiva, ocasionalmente puede producir afectación al mismo nivel del lado motor del nervio. Y esto hace, esta es la misma señora vista de perfil, y a los 30 días, o al día 20 del inicio, le pedimos que suba el brazo y veremos que no es capaz de hacerlo. Las lesiones ya se están curando, pero aquí ha tenido una afectación motora evidente, de la cual se recuperará. Casi todo el mundo se recupera sin dejar, en este caso, sin dejar prácticamente huella. Esto es interesante porque esto es un niño, y este niño es un niño muy joven que tiene un zóster. ¿Cómo puede ser que tenga un zóster un niño tan joven cuando en principio no tiene él en sí, que sepamos nosotros, ningún trastorno inmunológico? Esto ocurre por lo siguiente. El caso en cuestión es una mujer que a los 28 años, a los 28 semanas de embarazo, de hecho 2 semanas antes de que empezara el parto, hace una erupción compatible y consistente con varicela. Su hija nace de un parto sin complicaciones, pero a los 10 meses hace una erupción herpética. Esto es torácico 3, como siempre el tórax el más abundante. Estas son las lesiones del dermatoma en la espalda, y estas son las lesiones anteriores. Por cierto, que uno cuando sabe un poco y tiene un poco de práctica, esto casi, el diagnóstico es obvio solo de visu, no importa la distribución y las características de las lesiones son típicas. Y si hay dolor, como suele haber, entonces es seguro, clínicamente hablando. Esto me lleva a que, como todo en medicina, a veces la intensidad de la presentación de los síntomas puede hacer que el observador se equivoque. Lo del dolor lo tenemos muy integrado, pero hay gente que tiene zóster y que apenas tiene dolor. ¿Por qué? No es el momento de discutirlo, pero hay gente que realmente apenas tiene dolor, mientras que hay otros que el dolor les acompañará realmente en forma de neuralgia postherpética toda su vida. Si hablamos del herpes que afecta a los nervios craneales, el que más me interesa ahora resaltar es el que afecta al trigémino. El trigémino es un nervio craneal muy importante, con un ganglio de clase bien conocido por otras razones, que es donde anida el virus, y que cuando se reactiva camina por los diferentes nervios en los que se divide el trigémino, por esto se llama así, que es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La rama oftálmica es la que se afecta con mayor frecuencia, seguida de la rama maxilar. Es mucho más raro que se afecten una de las otras dos y no la oftálmica. Y que se afectan las tres realmente es rarísimo, pero como todo en medicina está descrito. Esto es importante porque el nervio frontal de la rama oftálmica, que es el más frecuentemente afectado, como ya he dicho, inerva no solo a esta parte de la cara, sino que al párpado superior, la frente y la conjuntiva superior. Esto es importante porque clásicamente, si la afectación del zóster del trigémino afecta la punta de la nariz, esto que se llamaba antes el signo de Hutchinson, predice la afectación ocular, porque la rama nasociliar inerva la punta de la nariz y las estructuras oculares como la conjuntiva, escleroides, córnea, iris y coroides. Y es lógico de que si la lesión la vemos desde el punto de vista dermatológico en la punta de la nariz, pensar que está el nervio afectado y que por tanto puede afectar a otras estructuras inervadas por él mismo, ¿no? Sin embargo, esto siendo así,
hay muchas excepciones y esta regla no es ni mucho menos 100% específica, pero sí que ayuda a pensar que hay afectación oftálmica. Las tasas de afectación de las distintas estructuras oculares varían mucho. Varía mucho por muchas razones, entre otras cosas por lo que uno lee, y tal como está, hay un cierto sesgo. No es lo mismo que la información venga de una clínica oftalmológica, que a lo mejor es además de referencia para el área y donde se le envían todos los casos de afectación oftálmica importante, comparado con series mucho más globales y que la afectación del trigémino es una de tantas manifestaciones del zóster. En cualquier caso, esto es importante, el 60% de los pacientes que tienen herpes zóster oftálmico del trigémino no hay ninguna afectación ocular. O sea, que tener una afectación oftálmica no quiere decir necesariamente que el ojo esté infectado. Y esto es muy importante. De tal forma que ya les adelanto que cuando nosotros vemos una persona que tiene un zóster de distribución trigémina y que coge exactamente la rama oftálmica, lo primero que hacemos, aparte de preocuparnos de empezar el tratamiento específico antiviral, de llamar al oftalmólogo. El oftalmólogo documentará si tiene lesión ocular y lo que él crea que tiene que añadir o cambiar desde el punto de vista de tratamiento local o tópico. Aquí hay mucho que hablar, esto es muy complicado y tampoco se trata de profundizar en exceso, pero como aquí veo afectación de la retina, a veces el zóster produce necrosis retiniana, y que es una enfermedad grave y muy grave y que hay que distinguir de otros virus del herpes que son capaces de producir una lesión prácticamente idéntica. Esto es un herpes oftálmico en una niña joven, pero ven ustedes que afecta única y exclusivamente a esta pequeña área aquí periocular, no hay afectación nasal y esta niña, que apenas tiene dolor en este caso, se cura pronto. Este es el caso de un adulto que tiene lo mismo, afectación oftálmica, no tiene afectación ocular. Esto es para manifestar como regla general, el zóster se mantiene en la línea media, no la cruza, porque estamos hablando de la afectación del trigémino de este lado y no del otro. Esta es la niña del principio, que es una niña de 9 años, que tuvo una varicela perinatal y que desarrolla un zóster oftálmico a su edad, con afectación, con una queratitis importante, grave de hecho. Esto es el estadio inicial. Aquí si nos acercamos veremos que son vesículas, aquí ya son vesículopústulas y más que esto son hemorrágicas en este caso, y esto es un periodo más avanzado donde ven ustedes la afectación palpebral, aquí no se ve, pero conjuntival y la afectación corneal y la afectación de la nariz. El síndrome de Ramsay-Hunt es lo mismo, pero que afecta a un nervio también muy importante, que es el séptimo par, que es el nervio facial. Muy rápidamente, recuerden que esto es el tronco cerebral, hay estos acúmulos neuronales en los ganglios que van de forma paralela al neuroeje. Este es el ganglio del trigémino que ya he comentado, este es el ganglio del séptimo par, el geniculado, que es el que nos permite la mímica de la cara, es el nervio motor de la musculatura facial. Pero también es muy importante darse idea que este mismo nervio lleva una rama que va a inervar a la lengua y a las glándulas sublinguales y de hecho a veces hasta las glándulas lacrimales. Esto es importante, este esquema, porque hay variaciones anatómicas importantes y hay a veces verdaderos puentes de contacto entre uno y otro nervio, no solo a nivel periférico, sino a nivel central. También me interesa aquí, con este esquema, recordar lo que ya nos ha dicho el doctor Reina. Cuando se reactiva el virus, camina normalmente hacia la piel y produce el cuadro típico del zóster cutáneo que podemos reconocer. Pero a veces camina para adentro y se mete en el sistema nervioso central y puede producir pues, una serie de síndromes que ahora veremos. El síndrome de Ramsay-Hunt es el 12% de todas las parálisis faciales que vemos, porque esto es una afectación frecuente. La triada clásica es dolor de oído, vesículas en el pabellón auricular y parálisis facial. Y esto no es difícil de reconocer.
Hay sus variantes, afectan a veces otras ramas de otros nervios craneales, etc. Pero esto es lo que hay. Es importante que la erupción vesicular con frecuencia precede o se presenta al mismo tiempo que la parálisis facial. Si se presenta con la parálisis facial es estupendo para el médico porque no solo reconoce la parálisis facial, sino que sabe su causa y puede tratarla. Recuerden que solo el 12% de las parálisis faciales, me detengo un poco en esto porque es muy común, es muy frecuente tener una parálisis facial periférica y solo el 10-12% serían debidas al zóster. Y a veces se presentan parálisis faciales por virus del herpes zóster, se presentan sin erupción, con lo cual el diagnóstico era imposible antes y ahora lo podemos sospechar si hacemos una PCR de la saliva. Porque a veces esta afectación facial, ahora lo verán ustedes, esto es un caso típico de una Ramsay-Hunt, esta señora tiene una parálisis facial izquierda, verán que tiene la boca retraída aquí porque estira la dorsal y tiene la erupción en la zona correspondiente al séptimo par, ¿no? Ahí tienen ustedes otro ejemplo, lo mismo, en este caso además hay afectación de una rama del trigémino. Pero lo más importante es que tiene afectación de aquí y tiene una parálisis facial. Esto corresponde a un paciente con Ramsay-Hunt, pero recuerden ustedes que algunas ramas del séptimo par acaban, corda tendini, acaban inervando a la lengua o al paladar. Y esto es la afectación del zóster, que también lo tiene fuera, pero que afecta a los labios y que afecta a la lengua y al paladar. Bien, hemos visto los zósters más expresivos, más bien conocidos y que explican el 95% de las situaciones. Por otra parte, las lesiones a veces se pueden sobreinfectar y es una complicación. Quiero repasar las complicaciones rápidamente, ¿no? La viremia puede ser brutal, ahora veremos cuándo, poner un solo ejemplo, pero lo que más me interesa para acabar son las lesiones neurológicas. La más importante de todas en frecuencia y por su importancia médica que tiene y su difícil tratamiento es la neuralgia postherpética. Y el herpes zóster oftálmico ya comentado. Por tanto, me centraré ahora en hablar fundamentalmente de algunos ejemplos. Este es un paciente con VIH avanzado, que tiene por tanto un sistema inmunitario muy tocado y que a raíz de un zóster hace una diseminación por todo el organismo, que tiene una viremia que persiste tiempo y que hace que siembre otros muchos territorios. Esto es un zóster diseminado que recuerda de alguna manera a una varicela grave en otra situación, aunque siempre hay un acúmulo, sin duda, de zóster que nos dice exactamente cuál es la historia detrás de eso, ¿no? La neuralgia postherpética, esta afectación tan importante sintomática del individuo es la complicación más frecuente, ¿no? El dolor neuropático lo tiene casi todo el mundo, aunque ya he dicho que no todo el mundo, y fundamentalmente cede progresivamente en el tiempo en mucha gente. No en todos, pero en mucha gente. Como hay gente que tiene 5 a 6 semanas de dolor importante, ya le llamamos neuralgia postherpética. Pero si hemos de seguir una clasificación para que nos entendamos luego a la hora de comparar estudios, es importante definirla con mayor precisión aquella que persiste más allá de 3 meses. Y la persona que va a caer en este grupo representa más o menos el 20% de todos los zósteres, ¿no? Los factores de riesgo específicos para que se desarrolle una neuralgia postherpética son fundamentalmente la edad, la severidad y la extensión de la erupción cutánea. Ya nos está diciendo que esta persona probablemente será más proclive a acabar con una neuralgia postherpética. Aquí son las cifras de 5 al 30, yo he elegido 20 porque es de la serie última española más conocida, ¿no? La afectación del estado general es muy importante por el dolor. Hay trastornos del sueño, hay fatiga, hay pérdida de peso, anorexia, ansiedad y depresión, como cualquier dolor intenso crónico que no somos capaces de controlar. Y de hecho es la causa en algunas sociedades más frecuente de suicidio a partir de los 70 años, ¿no? El aumento de su incidencia con la edad y su repercusión sobre la salud es lo que ha proporcionado, entre otros, un ímpetu considerable a la industria farmacéutica para la producción de vacunas que sean capaces de prevenir el zóster.
Esto es para indicar cómo el dolor neurálgico va cayendo en el tiempo y cómo, en este caso, siempre es dura más y es más importante en la persona inmunosuprimida. Estos son pacientes sometidos al trasplante hematopoyético y en los que tienen mayor edad, como aquí se puede observar, ¿no? Estos son, ya he considerado casi todos, pero quiero decir sencillamente, recuerden que de forma retrógrada el virus alcanza el sistema nervioso central y podemos tener encefalitis, que es una enfermedad muy grave que afecta generalmente a toda la masa encefálica de una forma u otra y que es grave, con una mortalidad elevada, etc. La mielitis es una afectación segmentaria de la médula, clásicamente a la misma altura donde se produce el dermatoma correspondiente y que es causante, como es natural, si la mielitis es grave, pues de una parálisis inferior a esta lesión y que comporta evidentemente una mortalidad grave, muy grave. Retinitis, que ya la he mencionado, y finalmente arteritis. Esto tiene interés porque las arterias cerebrales, sobre todo después de un herpes zóster craneal, específicamente después de un zóster oftálmico, se afectan. Y semanas a meses después, esta arteriola en la que encontramos antígeno del virus y ocasionalmente el genoma del virus, en la pared del mismo, produce una lesión lo suficientemente importante para producir trombosis y, por tanto, un ictus cerebral, con las consecuencias a veces muy graves que esto puede tener. Y un área de investigación muy activa en este momento que tiene interés sobre todo para el clínico es que en un elevado porcentaje de pacientes con arteritis de la temporal, que es una arteritis de arterias medianas, que no es una enfermedad rara y que vemos en nuestro medio todos los internistas con relativa frecuencia, el 70% de estos pacientes, estudiado por un grupo bien conocido y respetado, tienen antígeno del virus de la varicela. Estos estudios no han sido replicados por otros y por tanto estamos a la espera, pero esto es interesante porque tendríamos por lo menos un factor causal predisponente de la arteritis de la temporal que hasta ahora no tenemos una buena explicación patogénica para la misma, ¿no? Esto es para indicar finalmente que esto es una serie enorme, extraordinaria, japonesa, más de 16.000 pacientes seguidos, para saber con qué frecuencia la gente que tiene un zóster puede tener otro zóster. Antes decíamos que si tienes un zóster ya te basta y no lo tendrás más, pero hasta un 6 a un 7% de la población que ha tenido zóster pueden repetir. Y de hecho en la mujer todavía es más frecuente, de tal forma que la recurrencia casi llega al 8%, que eso no es una cifra respetable y que tendrá un impacto a la hora de decidir a quién vacunamos, ¿no? Y luego hay rarezas, como siempre, de miles de casos. Hay hasta casi 50 personas que han tenido 3 recurrencias o 4. El tratamiento del zóster, afortunadamente, hoy tenemos antivirales específicos. Lo más importante aquí es reconocer la enfermedad lo más rápidamente posible, porque sabemos que la respuesta es tiempo dependiente. No es lo mismo tratarla a las 24 o 48 horas de su aparición que tratarlo 5 días después. Esto está muy bien demostrado. Hay una serie de antivirales en los que no me puedo detener, que son todos reactivos. Lo importante es que varía un poco su dosificación. Hay modas, es muy difícil saber cuál es mejor unos que otros, porque 3 de ellos pertenecen a la misma familia y jamás nadie se ha atrevido a hacer un estudio realmente comparativo entre uno y otro, que sería la única manera de saber cuál es mejor. Pero los 3 valen. Hay otro que pertenece a otra familia desde el punto de vista farmacológico diferente, que también es igualmente útil. Este 20% de personas que tienen la desgracia de desarrollar y de continuar con el dolor y que reconocemos con neuralgia postherpética, necesitan tratamiento analgésico y neuropático algunos meses y otros años. Y aquí se especifica. Todo esto en sí mismo es complejo y hay que tener una cierta experiencia para decidir qué le damos, qué cambiamos en el tiempo, etcétera, para conseguir que la persona realmente esté o sin dolor o que por lo menos lo tolere.
Y finalmente, y es otra razón por la cual con el doctor Reina hemos querido poner en perspectiva esta enfermedad hoy, es porque no es que haya una vacuna, hay una nueva vacuna. La vacuna del zóster es una vacuna que tiene ya más de 10 años y que está basada en el virus Oca, que se ha utilizado para la vacunación y se utiliza para la vacunación infantil a unas concentraciones muy superiores y que han dado lugar a la vacuna Zostavax, que se ha podido utilizar durante mucho tiempo. Esta vacuna es una vacuna con el virus vivo atenuado, que lo inoculamos y remedamos de alguna forma una infección inicial, la respuesta inmunológica, con la pretensión de que esto siga controlando a nivel local la no replicación del virus, ¿no? Tiene interés un poco ya histórico, y no quiero insistir, la eficacia no era mala, 51%, ustedes dirán, pues esta cifra no es muy buena. Si nosotros comparamos estas vacunas con las otras vacunas del adulto, hay que decir que estas son, sobre todo la última, las vacunas más eficaces que se han utilizado en la especie humana hasta ahora. Todo esto quizá cambie por el brutal impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo y el advenimiento de las nuevas vacunas mRNA y otras que propiciarán probablemente cambios en el inmediato futuro para mejores vacunas. Entonces, esta vacuna tiene, entre otros, tiene dos defectos fundamentales. Uno, que es un virus atenuado y, por tanto, no nos atrevemos a vacunar a una persona inmunodeprimida, porque tenemos miedo que no solo no responda, sino causarle infección nosotros directamente y que el virus se disemine y cause una especie de varicela diseminada, ¿no? En segundo lugar, porque pierde efectividad en el tiempo, curiosamente, y mucho más rápidamente que la nueva vacuna, como ahora veremos, ¿no? Entonces, la otra, que es la vacuna nueva, que se llama Shingrix, es una vacuna en donde, en vez de dar el virus atenuado vivo, lo que damos es un antígeno poderosísimo, que es la glicoproteína E como antígeno, y que nos ha mencionado de pasada el doctor Reina, porque es un componente muy importante del virus que está muy bien expresado y que sabemos además que es realmente antigénico. Y esto ha ido unida a un adyuvante un poco diferente a lo usual, que ha retrasado, por cierto, la implementación de la vacuna, porque se tenía sus dudas hasta qué punto esto podría ser deleterio por una razón u otra. No lo ha sido, sin duda, y ya les puedo adelantar que la eficacia, como apuntaba hace un momento, es extraordinariamente elevada. Esto quizá es el mejor resumen, publicado hace poco, el año pasado, de realmente cuál es la eficacia de la nueva vacuna recombinante del herpes zóster. Para el herpes zóster como tal, hay dos estudios fundamentales, estudios pivotales que llamamos nosotros, copiando estúpidamente a los americanos, porque nadie sabe lo que significa esto, y que son estudios absolutamente muy bien realizados, estudios prospectivos, comparativos, a doble ciego, y que estudian a una población, en el primer caso de más de 50 años y en segundo lugar a otra población de 70. Y luego hay datos que daré de los dos estudios en común. Esto pone eficacia y no pone efectividad, porque estos son estudios prospectivos en una población seleccionada para demostrar que realmente son eficaces y seguros y que la autoridad sanitaria realmente los apruebe y que luego empiece su utilización ya lo que llamamos post-marketingiana de esta vacuna. Y cuando estudiamos a la población vacunada después y miramos lo que ha pasado, es cuando miramos la efectividad real en el mundo real, no en un estudio en donde se ha seleccionado muy bien esta población. En la población seleccionada, que son gente, en principio, que están bien desde el punto de vista inmunológico, de más de 50 años, la eficacia es del 97,2, es realmente muy elevada. Recuerden que son 2 dosis, en este caso, y no una, como en la vacuna anterior. Naturalmente, lo extraordinario es que se mantiene la eficacia a pesar del paso de la edad, a pesar de la inmunosenescencia que sabemos que va ocurriendo inexorablemente en nosotros.
El otro estudio, que es casi idéntico de diseño, pero estudia una población de 70 años. Hay 20 años de diferencia y esto tiene su importancia. Efectivamente, se acerca al 90%, enormemente elevado, pero no es exactamente lo mismo. Y aquí verán ustedes que estos estudios son post-marketing en la calle y que esto incluye, aquí, estos estudios, cada grupo son 1000 y pico de personas. Aquí hablamos de cientos de miles, ¿no? Y cómo es que baja la eficacia. La efectividad, ¿por qué es diferente a la eficacia? Hay varias razones, dos muy obvias. Aquí están metidos todos. Los inmunosuprimidos, los pacientes con inmunodeficiencia, no hay un seguimiento adecuado en todos ellos, están duplicadas a veces los datos, entonces son estudios necesariamente retrospectivos y que nunca reflejan muy bien la realidad. En cualquier caso, y aún así, veremos que las cifras son de elevadas a muy elevadas. Hay una diferencia porque las poblaciones a estudiar son diferentes. En cuanto a la neuralgia postherpética, que nos preocupa mucho, porque como ustedes ya han visto, es la complicación más frecuente y más grave de alguna forma, la eficacia es extraordinaria, pero también dependiente de la edad, aunque el cambio aquí realmente es muy pequeño. Y si lo hacemos en el mundo real, más de un 75% de las personas vacunadas no tendrán neuralgia postherpética. Y respecto a la tercera complicación más importante, que es el herpes oftálmico ya comentado, 2/3 están protegidos. Esto es la duración de la eficacia de la nueva vacuna recombinante comparado con la antigua, donde hay una caída progresiva. Esto está hecho al año 4, pero los últimos datos, que todavía no están registrados, indican que esto se mantiene alrededor de 85-90 hasta el año 6. No tenemos más datos porque la vacuna hace poco que está caminando. Finalmente, solo indicarles que las personas con inmunocompromiso, no se trata de una elucubración teórica. Estas personas seleccionadas, hay dos estudios muy bien realizados, uno en pacientes con trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, que ustedes saben que son los más proclives a desarrollar zóster, ven que la eficacia es alrededor del 68%, que es brutalmente elevada. Y curiosamente, de la neuralgia postherpética, casi el 90%. Y en el caso de aquellos con hemiopatías malignas, donde el destrozo del sistema inmune no es tan obvio, la eficacia que se ha encontrado realmente es muy elevada, es el 87%. Entonces, solo para acabar, quiero decirles si esta vacuna es segura. Nos tenemos que vacunar después de todo lo que hemos oído. Esto es igualmente importante que lo que antecede. Estamos tratando a población muchas veces sana, la gran mayoría sana, que lo único que tienen es que tienen más de 65 años, que es cuando el sistema inmune empieza a declinar y cuando nos interesa ofrecer la vacuna. Entonces hay que saber si la vacuna tiene un nivel de seguridad importante. Todos ustedes, todos nosotros, de alguna forma hemos sido sensibilizados por la historia del COVID-19 porque nos hemos vacunado todos o casi todos y todos hemos estado sometidos a críticas, a comentarios y a discusiones respecto no solo a la eficacia sino a la seguridad de la vacuna. Por esto, obviamente, es un tema importante. La vacuna es segura. La vacuna es segura tanto en los estudios pivotales clásicos ya comentados, en donde hay una reacción, lo que se llama reactogenia, importante. La persona tiene dolor. Estuve 2 días con dolor y me he vacunado hace poco y no tuve ninguna afectación sistémica, que también se tiene, pero que en cualquier caso la vacuna fundamentalmente lo que produce es muy reactogénica a nivel local. Forma de dolor, eritema y un poco de calor, que a las 48 horas se ha ido y que a veces en algunas personas se acompañan de reacción sistémica hasta de un 65%. Yo en mi caso he tenido la suerte de no sufrirla y en cualquier caso son transitorias y desaparecen, ¿no? Más importancia de esto, mucha más tiene la experiencia post-comercialización, como siempre. Y yo de los miles de ejemplos que he cogido los que ha aprovechado nuestra autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Sanidad, que ha estudiado 9,3 millones de dosis administradas a estos individuos y el grado de seguridad es prácticamente idéntico a lo que se ha visto en la población vacunada en los estudios clínicos previos, ¿no?
De ahí las recomendaciones, en este caso del Ministerio de Sanidad para España, que ha entendido la importancia en salud pública que tiene este tema, pero como esta vacuna es cara y no pueden afrontarlo probablemente de golpe, este año, por primera vez, el año 23, se va a ofrecer la vacuna a todas las personas que tengan 65 años y a todas las personas que tengan 80 años. Y a partir de cada año irán comiendo un año en los dos segmentos de edad, con la pretensión de tener en 10 años vacunada a la población más susceptible, ¿no? Por tanto, quisiera resumir lo que aquí les he explicado diciendo que las complicaciones del zóster es un importante problema de salud pública. Se espera un aumento del zóster debido al envejecimiento de la población y ha hecho notar cuál va a ser la pirámide de edad etaria de aquí muy pocos años. La incidencia de zóster es más alta en mujeres en todos los grupos de edad, aumenta con la edad y destaca el punto de inflexión de 50 años. Las personas con inmunosupresión y ciertas enfermedades subyacentes tienen un mayor riesgo de desarrollar zóster a cualquier edad. Estas personas también experimentan con mayor frecuencia una progresión o una enfermedad con mayores complicaciones. Las más frecuentes y temidas son la neuralgia postherpética y el herpes zóster oftálmico. ¿Por qué no la encefalitis y la mielitis? Porque son muy raras. En cambio, estas las podemos computar en porcentajes. Lo otro tiene que ir a 0,1 o algo así. El tratamiento viral específico acorta el periodo asintomático y mejora el pronóstico. Y hay un dudoso beneficio sobre el que luego se instaure una neuralgia postherpética. Esto está en discusión y no hay ningún estudio realmente bien hecho. Y finalmente la vacuna recombinante es altamente efectiva y segura. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, enhorabuena a los dos ponentes por la brillantez de la exposición. Y ahora abriremos un turno de intervenciones y preguntas, pero antes me gustaría preguntar una cosa. Por ejemplo, se ha visto el estudio de Navarra en que había una menor incidencia de herpes postherpético entre los vacunados. ¿Qué sucede cuando niños vacunados es posible que no estén libres de herpes zóster toda su vida? De ninguna manera, ¿no? Porque no... Vale. Hay dos contestaciones, la del doctor Reina y la mía. Jordi, ¿puedes explicar por qué no se ha acabado el zóster? ¿No se acabará el zóster? La vacuna de la varicela tiene la cepa OCA, que es una cepa genéticamente modificada para que permita dar una enfermedad atenuada y no tener la misma enfermedad que la cepa salvaje. En ese proceso de atenuación se ha conseguido que tenga una menor capacidad de permanecer latentemente en los ganglios dorsales, pero no se ha eliminado del todo. Por lo tanto, la cepa vacunal también puede persistir en un porcentaje determinado de niños durante el proceso de vacunación. No solo esto, hablamos en una situación ideal donde se ha vacunado a toda la población. Si vamos a otros países donde están en fase de vacunación, no hay una vacuna, no hay un calendario vacunal serio, etc. Los dos virus están circulando y se ha documentado, estudiando, por ejemplo, 100 pacientes seguidos de zóster, cuántos tienen el zóster salvaje clásico y cuáles tienen el virus OCA. Y dependiendo de la población y la edad de la persona, encontramos más o menos virus OCA o más o menos virus de la varicela. Por otra parte, globalmente, el zóster aumenta porque aumenta mucho la población susceptible. Esto hay que entenderlo. Más que la circulación del virus, sin duda. Bueno, cuando en los protocolos de trasplante autólogo de médula ósea hacíamos una profilaxis farmacológica con el aciclovir, pues si hubiéramos tenido la vacuna en aquel momento, pues supongo que ahora se hace sistemáticamente, ¿no? Y creo que la profilaxis con aciclovir creo que funciona también. Sí, aquí hay varios problemas desde mi punto de vista, aunque sea muy raro, esto favorece la aparición rara, como digo, de resistencia a este grupo antiviral. Esto es una consideración un poco importante, pero que también hay que hacer. Además, el virus de la varicela zóster es más resistente a la acción de estos antivirales que el herpes simple, por ejemplo, ¿no? Lo que sí está claro es que precisamente, aunque esto ofrece una protección, no es lo mismo que, porque lo único que hacemos aquí es poner un fármaco con sus problemas y a veces con sus efectos no deseables,
que actúa mientras se lo das. Por contra, hasta que teóricamente se reconstituye en parte el sistema inmune. Con la vacuna las cosas son diferentes y yo he mostrado precisamente, me parece muy importante este punto, la extraordinaria eficacia de esta vacuna en esta población, que sin ser el 100% es muy alto. Aquí quizá la discusión ya de especialistas es cuándo vacunar. Básicamente, el tratamiento antiviral lo que está haciendo es acabar con la carga viral o la presencia del virus, pero no tiene ninguna repercusión sobre el estado inmunológico de ese paciente. Es decir, que si una vez tratado ese episodio, esa persona persiste con su estado inmunológico deficiente, tiene el riesgo, evidentemente, porque no tiene ningún impacto sobre el mismo, que es el elemento clave, el mantenimiento de la inmunidad celular. Sí, a los 3 meses suele recuperarse, pero bien. Abrimos el turno de preguntas. ¿Algún comentario desde la audiencia? Sí, doctor Olea. Bueno, primero felicitar a los dos, son dos de los grandes oradores de la Academia, sin lugar a duda, y felicitarles por la... No, es verdad, son amenos y son didácticos. 2 preguntas. Primero, ¿se sabe por qué unos pacientes lo tienen en el oftálmico, por qué otros lo tienen en el metámero de las torácicas? ¿Qué hace que aparezca en un sitio y no en otro? Y la segunda... Bueno, vamos con esta primero, no vamos a alargar mucho. La realidad es la distribución que ya he dicho aquí y en todas partes. El tórax es sin duda el mejor representado siempre. Se me ocurre que hay 2 razones para esto, estoy especulando, ¿no? Y es que la masa de ganglios sensitivos es la más importante que hay, probablemente en tamaño y en número. Y en segundo lugar, porque cuando hay varicela, que nos ha puesto algunas fotos Jordi, también ha indicado, y yo no lo veo claro eso, que allí donde estaba la lesión eruptiva camina inverso por la terminación nerviosa, llega al nervio, llega al ganglio sensitivo y lo siembra. Esta es una, también hay otra vía, pero esta es la más conocida y aceptada. Entonces yo siempre he preguntado en el oftálmico, aparte que sabía que el doctor Olea haría alguna consideración sobre el tema, porque para él es importante seguro el herpes zóster, ¿no? Y es que muchos niños no tienen varicela en la cara. La chica que he mostrado, la primera foto, es una sobrina mía. Esta chica la conozco muy bien, tuvo una varicela despreciable, con 3 o 4 granitos en la barriga y nada más. Y luego tuvo un zóster oftálmico brutal. Entonces, cuando tuvo su viremia, sembró necesariamente, no hay otra posibilidad, el ganglio de Gasser. Esto tiene que ser así, no hay otra manera de explicarlo. Si tuvo lesiones en la cara, tenemos 2 vías de aproximación al problema, ¿no? Pero con esta, a mí no me cabe la menor duda que es la viremia la que ha sembrado el ganglio sensitivo en este caso, ¿no? Sí, era una pregunta, ¿verdad? Sí, sí. La segunda, ya que estamos ya pensando que tengo el micrófono, no hay posibilidad todavía, o no existe la posibilidad de actuar sobre el virus acantonado. Es decir, sobre el interior, cuando están acantonados a la arteria, realmente sería la única forma de eliminarlo, y eliminar radicalmente la enfermedad. Doctor Reina ha hecho alusión. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna investigación para poder abordar esto? Bueno, y con esto acabo. En estos momentos yo creo que desconocemos mucho, sobre todo la biología molecular de cómo realmente el virus está de forma latente y no sabemos exactamente cuáles son los factores o determinantes que hacen que se inicie el proceso de reactivación. No están descritos y yo creo que no va a ser imposible porque no es el único herpes que está latente, el herpes simple 1, el 2, el citomegalovirus, todos permanecen latentes y se reactivan dependiendo del estado inmunológico, con lo cual probablemente cada uno de ellos utiliza un lado un poquito diferente, pero son lo mismo. Ojalá supiéramos de qué forma bloquear o activar continuamente ese lado de forma que el virus no se reactivara nunca. Pero en estos momentos no hay ninguna investigación que diga, pues parece que hay una molécula específica o una citoquina que es la que interactúa y que la mantiene ahí bloqueándola. Por tanto, la investigación en este momento yo creo que no ha avanzado nada en este aspecto. Ha descrito cuál es el proceso de bloqueo, de latencia, pero no ha descrito, dado que hay muchísimos factores, es decir, por qué las personas la exposición al sol o el proceso menstrual determina una activación del zóster. Es decir, que esos con cambios hormonales, cómo repercuten a nivel de esos ganglios. Probablemente en este momento no lo sabemos y es muy difícil llegar a saber esto en este momento. Yo creo que no hay información
Y como no hay una formación específica de cómo interactuar o mantenerlo allí, tenemos que buscar reforzar la medida que sí sabemos que participa, que es la inmunidad celular. Mientras reforcemos la inmunidad celular, sabemos que evidentemente el virus tiene escasa capacidad de reactivación. Probablemente los linfocitos T deben de hacer algo específico, algún día alguien describirá una interleuquina o lo que se interactúa con ellos y que los mantiene a raya. Pero en estos momentos no hay un tratamiento ni una posibilidad de hacer algo sobre el virus en este aspecto. Creo que hay una intervención. Sí, yo quería preguntar si, por lo que has dicho, está indicada la prevención primaria en mayores de 65 años, aunque sean inmunocompetentes y que no hayan tenido nunca un herpes zóster, simplemente por el hecho de ser mayores de 65. Y relacionado con esta pregunta, a ver si una persona que ha tenido un episodio solo de herpes zóster, por ejemplo a los 60 años, esta persona también estaría indicado la vacunación. No solo está indicado, sino que está admitido por el propio Ministerio de Sanidad, que ya ha ofrecido vacunar a todas las personas de 65 años en adelante, pero que lo harán poco a poco porque no se pueden enfrentar económicamente y probablemente por la cantidad de vacuna también disponible. Y lo van a hacer poco a poco. ¿Por qué? Porque a partir de los 50, pero a partir de los 65 es cuando empieza realmente a aumentar el herpes zóster de una manera muy clara. Y hay que arbitrariamente decidir si empezamos a los 50, a los 60 o a los 70. A los 65 es una edad de compromiso donde ya empieza a haber la suficiente atrición inmunológica como para que los casos de zóster aumenten considerablemente, que seguirán aumentando, pero es a partir de ahí que se ofrece la vacuna a todo el mundo. Y se ofrece la vacuna a partir de los 18 años a todas las personas que tengan afectación del sistema inmune, por una razón o por otra. De momento no está financiada, ¿no? Sí, eso es de lo que estoy hablando. Pero para todo el mundo está financiada. Para todo el mundo que tenga 65 años y ni uno más ni uno menos, o 80 años. Es curioso, que es una manera de hacerlo. El año que viene harán los de 66 y 81, etc. ¿Qué? No, que tendrán, claro, pero quiero decir que correrán y habrá los de 86 estarán vacunados, perdón, los de 66 estarán vacunados, los de 67, etcétera. Los de 70 son los perjudicados. Ahí está. Espera, que hay más. No, pero que en el fondo lo que decía Javier, es decir, que se ofrece a toda persona, es un único criterio de edad, es decir, si tú tienes 65 años, vas a tu médico de cabecera y si no te lo dice, te tiene que recomendar la vacunación porque está financiada y es gratis, 65 y 80. Luego, y si tú quieres ponértela independientemente de la edad que tengas, tienes que ir y comprarla y pagarla, eso es cierto, pero está gratuita y financiada en esas dos cortes. De una forma gráfica, todos los que estamos aquí somos candidatos de la vacuna. Doctor Boades. En primer lugar, felicitaros por las dos magníficas exposiciones que habéis hecho. Pero la segunda pregunta que te ha hecho, no he escuchado bien la respuesta. En una persona que ha presentado un herpes zóster, perdona, y esto es lo que yo te quería preguntar, dado la reincidencia sobre todo en mujeres de 2 o 3 veces que se han descrito perfectamente, entonces, ¿cuándo aconsejas vacunar? Al cabo de cierto tiempo, dado que los anticuerpos no reflejan la realidad, como ha expuesto muy bien el doctor Reina. Si nos hemos de quedar con una cifra, la mujer tiene un 7% de recurrencia. Entonces depende de cómo uno quiera integrar esta cifra. Lo que estoy seguro es que personas que han sufrido un zóster y saben lo que es, no hablemos si han tenido dolor prolongado, se van a apuntar a la vacuna seguro. Y yo estoy con ellos, porque no se puede despreciar un 7%. No hablemos, esto estoy hablando globalmente, no hablemos si la persona, además de ser mujer, tiene diabetes, tiene enfermedad renal crónica, en fin, etcétera, vamos cargando las posibilidades de que se exprese el zóster otra vez. Por tanto, sí, yo creo que hay que considerar muy seriamente vacunar a las personas que ya han tenido zóster. ¿Cuándo hacerlo? La pregunta es difícil porque no tenemos un control objetivo de cuándo la vacuna ya ha producido la inmunidad citomediada buscada, ni sabemos medirla, pero por lógica nos parece importante dejar unas semanas entre ellas, que yo creo que sería de 2 meses a 3 meses y que entonces se puede vacunar con toda tranquilidad. Y además,
Esto va abonado en parte en el individuo no inmunosuprimido, con que el segundo episodio, que ocurre con relativa frecuencia al mismo año, no ocurre casi jamás en los primeros 3 meses. ¿Vale? Yo, si no me equivoco, creo que en las recomendaciones del Ministerio dice que si has tenido un zóster clínicamente evidente, diagnosticado, hay que esperar 6 meses. A que, exactamente, porque también muchas veces si se acompaña de un dolor hepático y tal, que puede durar 2 o 3 meses, hay que dejar un cierto espacio. Yo creo que eran 6 meses la recomendación si has tenido un zóster antes de vacunarte. Esto es una recomendación que habrá que respetar, pero por otra parte hay otra línea de pensamiento que dice que estas personas que ya han pasado 3 meses con dolor, quizás la vacuna no les perjudique respecto al dolor. Un matiz solamente. Has expuesto ocasionalmente el herpes sin lesiones herpéticas, sí, que con la PCR nos puede... ¿Qué tanto por cien? No lo sé. Esto es más teórico que real, pero sabemos que hay sin duda herpes zóster sin espete. Lo difícil es realmente confirmarlo, porque se dice que es una enfermedad neurológica con expresión cutánea. Si no tienes expresión cutánea es muy difícil. Pero sabemos que si cogemos el ejemplo específico de la afectación del séptimo par de la facial, como la parálisis facial periférica, como sabes, puede ser por otros virus o por otras causas, más o menos en las poblaciones bien estudiadas, en el 10 al 12% tienen zóster. Y entonces, esto debe ser un número, no recuerdo bien la fuente, pero es un seguimiento online. Cada vez que han visto una persona con una parálisis facial periférica, lo han seguido y han intentado documentar que tenía zóster. Bien porque le ha salido un granito, uno, y han ido a por él, o bien porque tenga lesión bucal no vista y que hay PCR positiva, ¿no? Entonces, de ahí sale este número. Pero es más complicado que esto. Hay gente que pretende que puedes diagnosticar un zóster abdominal, lo cual es casi imposible, si no tiene erupción cutánea, obviamente, ¿no? Es un poco complicado, pero hay ejemplos donde se acercan mucho. Por ejemplo, la afectación de la vejiga en el viejo, por afectación sacra, produce, es muy raro, pero está descrito, que cuando uno introduce el endoscopio en la vejiga, la mitad de la vejiga está con lesiones. Y esto clásicamente se presenta con un dolor vago hipogástrico que no se localiza bien, retención urinaria, y si no hay nada más el diagnóstico es imposible, pero si hay lesiones perigenitales dolorosas estamos seguros. Sería un ejemplo. Doctor Sala. Yo quería primero felicitarles por lo claros que han sido en las explicaciones que han dado. Me he enterado de muchas cosas. Y también felicitarles porque seguramente se lo han sabido transmitir lo que nos han dicho a nosotros al personal sanitario. Porque la enfermera, supongo que era enfermera, que me llamó por teléfono para invitarme a vacunarme, me dijo, ¿se quiere vacunar? Y yo dije que sí. Y le digo, ¿y mi mujer también la cita? Y dice, ¿qué edad tiene su mujer? Y como no tenía los mismos que yo, le dijo, no le toca. Y digo, ¿a quién le toca? A los de 65, a los de 80. Y me explicó que la inmunidad hasta los 65 se mantiene bien. Es decir, me lo explicó todo muy bien, pero que corroboraba ahora mismo que la chica aquella, o la señora aquella, la enfermera, estaba muy bien informada. Y la pregunta que yo les quería hacer, porque no tenía un comentario, no sé si de felicitación, es que ¿qué mortalidad tiene el herpes zóster? ¿O no tiene mortalidad? Porque no he escuchado nada sobre ese tema. 2-3% de los pacientes ingresados, que es la única cifra que podemos ofrecer, porque nadie sigue a los miles de zósters que se dan en la calle. Los zósters que ingresan, la mortalidad a los 30 días, todo esto es un poco arbitrario el marcar qué periodos miramos, 2-3% es baja. Sí. Muchas gracias por las explicaciones. Yo soy un futuro paciente, tengo 72 años y no entiendo para nada lo que ha entendido este señor, la explicación de la enfermera. Llevo intentando vacunarme de neumococos. Las instrucciones de la Consejería de aquí de Sanidad difieren
de las de otras comunidades, y pasa lo mismo con esa vacuna. ¿Qué le pasa a un señor que hoy tiene 81 años? Nunca, nunca, nunca lo van a vacunar. Los de 72, dentro de 8 años, espero no cubrir ese 2% que dice usted, que a mí me afectaría el 100%. Esta forma de cortes, yo sé que no es culpa suya, pero me gustaría que la transmitieran, porque esto es para mí incomprensible, totalmente. Es decir, tengo que esperar a cumplir 80 años para que me vacunen. Eso no es, perdón ustedes, no lo entiende un futuro paciente, no lo puede entender. Yo tampoco. Bien, entender no se entiende, pero claro, hay que también entender a los gestores sanitarios a la hora de afrontar una cosa de salud pública con ese cohorte tan grande. Hay un organismo que se llama la Ponencia de Vacunas, que son los que evalúan las vacunas y establecen un poco los criterios. Es cierto que el criterio de carga de enfermedad, de la mortalidad, de las complicaciones es prioritario, sobre todo apoyado en la eficacia de la vacuna. Pero el criterio final es el coste de esa vacunación y su aplicación de forma universal. Entonces, mientras que en otros países como en Estados Unidos se vacuna a partir de los 50 y además ahí te lo pagas tú porque es una sanidad privada, la sanidad pública no puede hacerse cargo de esa cohorte tan amplia porque la vacuna, 2 dosis son 400 euros por persona. O sea que estamos con un precio que es inasumible por ninguna comunidad y ninguna comunidad estaba dispuesta a hacer ese gasto. Entonces se decidió esas dos cortes, la de los 65 años, que se considera que es la que tiene la mayor morbilidad, las mayores complicaciones, y la de los 80 años, que es la que tiene teóricamente la mayor mortalidad cuando tiene ingresos hospitalarios. Y ir esperando, evidentemente, pues que vayamos avanzando, porque económicamente en este momento es insostenible. Los que estamos en medio, pues aguantarnos, ¿eh? No lo entiendo tampoco. Doctor Miquel, tenemos tiempo para una última pregunta. Era el doctor Boades, le he pisado la pregunta. Bueno, ¿hay algún comentario más? Sí, vale, es la última pregunta, doctor. Bueno, ya que estamos hablando de vacunas, que pertenecen al mundo de la pediatría, está claro que las vacunas son una solución, pero en el caso este pediátrico que ha presentado el doctor, cabría pensar que esta niña, si se hubiera hecho un tratamiento con aciclovir, no hubiera desarrollado el herpes zóster posteriormente. Igual que hemos descubierto que tratamientos antivirales para hepatitis C actualmente hacen que los pacientes recuperen con viremias absolutamente negativas. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Si un tratamiento... El tratamiento de la varicela con antivirales no previene la latencia, no previene la siembra y la latencia. Esto está demostrado poco, pero está demostrado en los pacientes jóvenes que no se han vacunado, que hacen varicela del adulto y que nosotros hemos seguido en el tiempo y que los tratamos porque hacen una varicela con afectación neumónica, es una varicela rara, que se da al fumador, por cierto, que ahora prácticamente ha desaparecido porque la vacunación es prácticamente 100%, ¿no? Pero cuando la veíamos, la tratábamos. Estas personas tienen zóster más tarde también. Es lo único que puedo decir, que tiene sentido. Bueno, yo quiero reiterar las felicitaciones a los dos ponentes, agradecerles esta extraordinaria conferencia y a ustedes agradecerles la presencia. Se levanta la sesión.